Muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús fueron a través de parábolas. El día de noche tuvimos una reunión como todos los viernes. De paso quiero invitarles a todos para que asistan a la reunión del miércoles, del viernes. Tenemos reunión aquí de oración y de estudio. Si alguno está preocupado de los que vinieron anoche de que va a ser el mismo tema, no lo es. Tuvimos la misma base, ¿verdad? El mismo capítulo, el capítulo 20 de San Mateo. Pero tuvimos una reflexión. Esta mañana va a ser una reflexión distinta en torno al mismo pasaje, a la misma parábola. Jesús inventaba parábolas porque quería ilustrar lo que quería decir. Cuando pretendemos enseñarle algo a un niño, en muchas ocasiones nosotros usamos ilustraciones. Y como adultos nos siguen gustando las ilustraciones, ¿verdad? Lo entendemos de una manera más práctica, más fácil. Así como los niños saben que Leopardo le gusta estar solo y que no es muy bueno que estemos solos, bueno, sacamos una lección. Pero Jesús, hablando en parábolas, él en muchas ocasiones rayaba en la confrontación. Y desde el punto de vista de los dirigentes religiosos de sus días, Jesús de Nazaret era una persona que no era muy fácil de tratar. Era provocativo y tenía una influencia tremenda sobre la gente sencilla. Pero la gente refinada, según se consideraban como fariseos, los líderes religiosos, no tenían muy buena impresión de él. Es más, no concordaban mucho con él. Jesús era el creador de la espiritualidad genuina. Era el padre de la cultura religiosa de Israel, y estando en la misma presencia de los dirigentes religiosos, ellos se sentían amenazados, se sentían inseguros, sentían que él venía a cambiar los conceptos que ellos habían enseñado al pueblo. Y por contraste, quienes seguían a Jesús eran precisamente aquellos a quienes los dirigentes religiosos menospreciaban, es decir, la mayor parte del pueblo. Y muchos eran los que seguían a Jesús. Entonces, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en su tiempo había mucha tensión, ¿verdad? Los dirigentes religiosos enseñaban una cosa y Jesús venía y de una manera muy simple decía una cosa distinta. Y es que los dirigentes religiosos presentaban a Dios como un Dios implacable, ¿verdad? Un Dios vengativo, un Dios que estaba buscando quien se equivocaba para castigarlo. Y encontrar y obtener algo que pudiera llamarse seguridad en la salvación era algo muy difícil, muy difícil. Pero dentro de estas muchas cosas Jesús habló en parábolas. Y cuando habló, sus relatos permitían que los dirigentes religiosos se pusieran a pensar qué quería decir. Y para cuando empezaban a desenmarañarlo, Jesús ya estaba en otro lado enseñando en otro lugar. La gente sencilla sí le entendía. Y entonces había preguntas que todavía hoy nos hacemos. ¿Cómo Dios ve a la gente? ¿Cómo Dios trata a la gente? ¿Cómo Él espera que nosotros nos relacionemos con los demás? ¿Cómo es Dios? ¿A qué se parece su reino? ¿Cómo puede una persona entrar en el reino de los cielos? Los pobres se preguntaban por qué algunos decían que Dios no los quería a ellos. No era suficiente con estar pobres, estar enfermos. ¿Por qué también Dios se ponía en contra de ellos? ¿Será que eso era lo que era realidad, lo que era verdad? Debe ser muy triste para Dios ver cómo, como dirigentes espirituales, podemos, en lugar de llevar a la gente a Dios, podemos ser piedra de tropiezo para ellos. Yo creo que Dios se siente muy triste cuando tenemos un buen rato ya siendo miembros de iglesia y se esperaría que nosotros seamos ejemplo para otros que van conociendo a Dios y no somos el mejor ejemplo.
Es muy triste que muchos concluyan y tengan una apreciación distorsionada de parte o más bien de Dios por lo que ven en nosotros. Y es más triste aún cuando algunos deciden abandonar la iglesia y apartarse de Dios porque consideran que nosotros somos hipócritas. Y entonces enseñamos una cosa y vivimos otra. Qué difícil y qué tremenda responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de facilitar y no de dificultar el encuentro entre Dios y los pecadores, entre Dios y el ser humano. Y el capítulo anterior de nuestra lectura bíblica habla de la experiencia de un joven que tenía muchas posesiones y que sinceramente se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y cuando Jesús le dice, él se siente feliz porque pues dice: sí cumplo el requisito, pero hace una pregunta más: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y es allí cuando él, dice la Escritura, reconociendo lo que le faltaba, agacha la cabeza y se va triste. ¿Por qué preguntó eso? ¿Qué más me falta? Él sentía que algo le faltaba. Después de esto, Jesús dijo una de sus máximas más grandes: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y es que la realidad de este joven mostró que él amaba mucho las riquezas, mucho, a tal punto de ser el obstáculo que le impedía entregarse completamente a Dios. Esto incitó el pensamiento de los apóstoles y Pedro le dice: pues Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y a raíz de esto, después de explicarles un poco, el Señor cuenta la parábola, ¿verdad?, que está registrada en San Mateo 20. Y le dice: un hombre, padre de familia, sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Y ustedes conocen, han escuchado la parábola. La parábola menciona que este hombre, al necesitar trabajadores, contrata a unos en la mañanita. Ustedes saben que cuando una persona trabaja espera que se le pague, y que se le pague lo que es justo, ¿verdad? No vamos a hablar aquí de salarios mínimos y demás, pero una persona tiene conciencia, tanto el que contrata como el que trabaja, cuánto es lo que normalmente se paga, ¿verdad?, por hacer un trabajo. Se espera que si trabaja todo el día, se le pague todo el día. Hay trabajos de tiempo completo y hay trabajos de medio tiempo. Y nadie que ha trabajado la mitad del tiempo espera o exige que se le pague el total, ¿verdad? Es razonable que se pague una proporción en base a lo trabajado. La parábola dice que este padre de familia sale a diferentes horas del día para buscar obreros para su campo, para su viña. Sale a las 9 de la mañana, después da una vuelta por allí, al mediodía encuentra que hay personas sin trabajo y siendo que es una persona que tiene dinero y que tiene necesidad de trabajadores, pues les dice: ¿y por qué ustedes no van conmigo? Les voy a pagar lo que sea justo. Pero a media tarde sale otra vez y hay unos por ahí que están sin trabajo, todo el día sin trabajo. Falta 1 hora, 2 horas para que termine la hora de trabajo y les dice: pues váyanse, algo es algo, ¿verdad? Algo que ganen. Pero saben que Dios está en el negocio de dar esperanza a la gente. Mientras haya tiempo de gracia, va a haber oportunidad de que más personas se acerquen y vengan a la viña del Señor. Mientras haya tiempo de gracia, mientras todavía no se haga de noche. Y esto nos recuerda que aún en la hora final hay gente que todavía no viene a la viña de Dios. Hay gente que todavía no conoce el Evangelio
O si lo conoce, no ha decidido seguir a Jesucristo. Para estas alturas creo que una buena parte de gente en todo el mundo conoce acerca de Jesús. Pero no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino aquel que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, el siguiente paso después de conocer acerca de Dios es entregarle su vida para hacer su voluntad. Esto nos recuerda que hay gente que simplemente nadie ha contratado. Nadie ha invitado para que vengan a buscar a Dios. Hay gente que está dispuesta. Hay gente que está receptiva. Hay gente que abre las posibilidades y buscan algo que a ciencia cierta quizás no conocen, pero que ellos están esperando. Y si nadie se les acerca y nadie les habla, porque eso significa que alguien físicamente tiene que ir con ellos e invitarles, ¿verdad? Invitarles. Si nadie se acerca, el día de oportunidad se va a terminar. Se va a terminar. En el reloj profético nosotros hemos hecho ilustraciones señalando que ya pasaron las 11, ¿verdad? Y estamos en la última hora, en los últimos tiempos antes de la venida de Jesús. Por un lado podríamos estar agradecidos de conocer el Evangelio de Jesús, pero por otro lado debiéramos recordar nuestra tremenda responsabilidad de que de manera personal vayamos e invitemos a otros para que vengan a la viña del Señor, para que se sumen, para que conozcan, para que crean. Y si Dios no se da por vencido en lo que respecta a la gente, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. No deberíamos hacerlo. Para el Señor quizás podría ser muy fácil decir, pues señores, se acabó, y pues el que es justo siga siendo justo. Va a llegar un momento en que lo diga, pero todavía no llega, todavía no llega. Y es que Él espera que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo la gente va a proceder al arrepentimiento? Es necesario que alguien vaya y lo invite para venir a la viña del Señor. Y ese alguien somos tú y yo. Somos tú y yo. Cuando vemos las estadísticas acerca del crecimiento de las iglesias, a veces podríamos vernos tentados a concluir algo, que Dios está en otras partes, ¿verdad? A lo mejor que podríamos concluir que donde yo vivo, a la iglesia que yo asisto, no, allí no pasa nada. Ahí no pasa nada. El Espíritu Santo yo creo que se fue a África porque pues escuchamos el misionero y allí sí se convierten muchos, ¿verdad? Y se predica. O quizás a otra parte de América Latina o al sur de nuestra República Mexicana o en Asia. Pero algunos decimos, no, es que aquí no. Es que aquí la gente es diferente. ¿Será que aquí la gente no tiene necesidad de Dios? ¿Será que la gente aquí no es pecadora y no necesita un Salvador? Ese no es el caso, ¿verdad? La dedicación de Dios a la gente en todas partes es muy importante. Y nos pide que también nosotros, aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, aquí en Sonomex, aquí en mi colonia, ¿verdad?, con mis vecinos, yo también tenga una parte que hacer. Que no abandonemos esa gente, que no la borremos de la lista de candidatos para el reino de los cielos. Nosotros podemos hacer más, mucho más de lo que quizás imaginamos por la salvación de las personas. Si tan solo no somos egoístas y no guardamos solo para nosotros la bendición que tenemos de conocer a Jesús. Algunos podríamos pensar, bueno, es que mis vecinos no tienen interés. Pero ¿cómo arribamos a esa conclusión? ¿Ellos no lo han dicho? Mira, yo ya no quiero que vengas porque no tengo interés de ir a tu iglesia. Ya no me traigas folletos porque no quiero leerlos. No te preocupes. ¿Nos han manifestado eso? Estoy seguro que en muchos casos no.
Y en muchos casos quizás no lo han hecho porque nosotros jamás los hemos invitado. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos una oportunidad maravillosa de compartir a Dios y de conversar con ellos acerca de Dios y acerca del futuro. En la parábola, la gente va a trabajar. En la parábola, unos trabajan desde tempranito, otros trabajan a partir del mediodía, y los que están más descansados, pues son los que llegaron ya a media tarde, ¿verdad? Trabajaron 1 hora, 2 horas, quitados de la pena. Los otros están cansados, ¿verdad? Trabajo de campo, trabajo de todo el día. Pero llega el final del día y muestra una realidad. Dios no recompensa en el principio de una cosa por otra. Tú trabajaste, yo te pago, ¿verdad? Porque como seres humanos estamos acostumbrados a decir, bueno, hago esto, pero ¿qué tengo a cambio? Y suena muy normal, ¿verdad? Tú estudiaste, haces tu examen, el maestro te da una buena nota, ¿verdad? Fuiste obediente, ¿verdad? Pasaste año, tu papá te regala la tablet que te prometió. Y esto hago, esto recibo, ¿verdad? Una recompensa, una cosa por otra. El propietario de esta viña hizo algo muy interesante. Les dio su salario a todos, pero resulta que a todos les dio lo mismo. Todos les dio lo mismo. Y ya aquí se rompe un principio, ¿verdad?, de proporcionalidad. Algunos son muy buenos para las cuentas y dijeron, bueno, trabajé mediodía, pues medio denario, ¿verdad? Porque el denario era la cantidad, la moneda, el pago que se le daba al trabajador, un denario. ¿Recuerdan la historia de María Magdalena? Cuando fue a comprar el perfume, ¿cuánto le costó? 300 denarios. Era el trabajo de todo un año. Imagínense comprar un perfume de lo que ustedes ganan todo un año. Bueno, un denario era el trabajo, era el pago de un día de trabajo. Un matemático, ¿verdad? Acá el tesorero del dueño, pues dijo rápidamente, ¿verdad? Los que vinieron al mediodía les voy a dar la mitad. Los que vinieron a las 9 de la mañana, pues 75%. Los que vinieron a las 3 de la tarde, un 25%. Y pues los que vinieron ya a las 5 de la tarde, trabajaron 1 hora, 1/12 parte del denario. Ayer decíamos por lo menos para el camión de regreso, ¿verdad? Bueno, pues algo es algo. Ya estaba hecha las cuentas, pero el dueño les paga a todos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque era el salario de un día. Algunos han definido salario mínimo como lo necesario para que una persona viva por un día. Y pues no nos metamos en problemas, en definiciones, pero ¿cuánto es con lo que una persona y su familia, ¿verdad?, por lo menos de 2 hijos, puede vivir? Bueno, un denario era lo que se suponía que era necesario para que la persona viviera. Y la persona, el dueño, les da a todos lo mínimo para que subsistan. Era en este sentido generoso. Y no era un asunto de excedentes, ¿verdad?, sino más bien estrictamente lo que se necesitaba para vivir, para irla pasando, ¿verdad? No para que le sobrara, sino para que tuviera lo necesario para el día. Y entonces, haciendo la analogía de lo que la parábola quiere enseñarnos, hablando de salvación, la salvación es para todos y está ofrecida a todos. Solamente no la va a recibir aquel que la rechace. ¿Queremos ser salvos? A menos de que rechacemos la salvación, vamos a ser salvos. Realmente no hay salvación de más. Simple y sencillamente es salvación. Yo escuché en una ocasión a alguien decir, pues aunque me toque allá en un rinconcito del cielo, ¿verdad?, pero que llegue.
Bueno, es que el que llegue al cielo va a llegar y allá no hay rinconcitos, ¿verdad? Allá hay mansiones y todos van a tener lo mismo. Algunos se ponen a hacer cuentas de que si el número de almas que llevé, de que si mi casa más grande porque fui más fiel. No nos metamos en problemas. Dios quiere darnos la salvación y estando del otro lado de las puertas de la santa ciudad, ya la hicimos. ¿Se dan cuenta? Pero la salvación la otorga Cristo Jesús. La recompensa, o el don para ser más claros, ¿verdad? Porque no es un regalo. No guarda relación con el esfuerzo o la contribución que hicieron las personas. Porque si nos basamos en el principio de que yo te doy, tú me das, bueno, al que hizo más le sería dado más, al que hizo menos le sería dado menos, ¿verdad? En esta parábola no hay relación en el esfuerzo y lo que recibe, ¿verdad? El don dice mucho acerca del dador. ¿Quién es el dador? El dador es Dios. ¿Por qué Dios quiere darnos su salvación? ¿Por lo bueno que somos? Si Dios nos brindara la salvación, ¿cuántos de aquí realmente, por lo bueno que somos, cuántos de aquí realmente nos salvaríamos? Pues no nos conviene, ¿verdad? No nos conviene. Si Dios nos diera la salvación por lo que hemos hecho en nuestra vida, no, pues tampoco nos conviene. Por eso es que Dios nos da conforme a su bondad, conforme a su misericordia. Y en ese sentido, entonces, todos los que estamos aquí, estamos invitados para aceptar la salvación. Esto es algo maravilloso, es por la bondad, por la compasión, por el amor, por la misericordia de Dios, que aún los que llegan a última hora, ¿verdad?, reciben lo mismo que los que llegaron desde temprano. El apóstol Pablo lo decía de esta manera al escribir a Tito, allá en el capítulo 3 y el versículo 5. Tito 3, 5. Y dice la Biblia, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino ¿por qué? Por su misericordia, por su misericordia. El Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuando los obreros al final del día recibieron su paga, muchos o varios de ellos no imaginaron lo que iban a recibir, porque al principio cada uno fue pensando que se le iba a dar lo proporcional a su trabajo. Cada uno fue pensando que iba a recibir lo que era justo. Ningún don se les habría dado si solo le hubieran deseado al propietario buena suerte con la cosecha, ¿verdad? Era necesario que ellos fueran a su viña. Es decir, el pago lo recibieron los que sí fueron. Aquí hay otra gran verdad. Para recibir el don de Dios hay que aceptar su propuesta. Para recibir la salvación hay que aceptar la invitación de nuestro Señor Jesús. Y hay una idea que resalta en el relato, ¿verdad? Los que habían llegado temprano, pues llama la atención porque ellos se indignan, ¿verdad? Al principio a lo mejor se emocionaron porque dijeron, mira, al que llegó apenas le están dando un denario, a nosotros nos va a ir muy bien, pensando que iban a recibir más. Pero cuando reciben solamente un denario, habiendo trabajado de sol a sol, ellos se sienten que no es justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos esperan paga igual por trabajo igual.
Tanto hice, tanto me pagas. En el reino de los cielos no es así. No es así. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Tanto hice, tanto me pagas. Si Dios me pagara conforme a lo que he hecho, ¿cuál sería la paga? La muerte. ¿Queremos que Dios nos pague por lo que hemos hecho? Yo no. Yo no. Porque me va a ir muy mal. Muy mal. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. El propietario solamente había mostrado bondad y generosidad para quienes obviamente no podían reclamar haberse ganado el sustento. Fue generoso con los que necesitaban que fuera generoso. Con los otros les pagó lo que les había dicho. Y la salvación es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da de corazón, ¿verdad? Y solamente llega como resultado porque Él es un Dios generoso. Nada más. Y qué hermoso cuando podemos subrayar, ¿verdad? Una y otra vez. Dios quiere salvarnos, pero Dios quiere salvar a los que están alrededor de nosotros también. Es nuestro privilegio poder ir e invitarlos a ellos. Dios siempre está a la expectativa de quienes, de no ser por la inmensa bondad divina, estarían irremediablemente perdidos, ¿verdad? Y voy a llamar su atención a una expresión que está allí precisamente al final de la parábola, San Mateo 20, y entonces el versículo 13. Algunos refunfuñan, ¿verdad? Y están diciendo ahí que injusto, no se vale, nosotros trabajamos más, estamos todos cansados todo el día. Y entonces el dueño, ¿verdad? Dice el versículo 13 que platica con uno de ellos, ¿verdad? Y noten cómo le llama. ¿Cómo le llama? Dice, a uno de ellos le respondió, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo por un denario? Pero noten la expresión, le llama como amigo. Y en la Biblia hay 3 ocasiones en las cuales Jesús utiliza esta expresión. Una de ellas precisamente es esta parábola, ¿verdad? Cuando el dueño de la viña le llama a este hombre amigo. Pero también hay otro momento en el cual cuando aquel hombre asiste a las bodas sin la ropa de bodas, ¿verdad? Y le preguntan, amigo, ¿y tú cómo llegaste aquí sin vestido de bodas? Amigo. Y la otra expresión es cuando Judas viene y le da el beso, ¿verdad? Y entonces también le llama amigo. Le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿A quiénes representan estos, verdad? Que han trabajado jornadas de 12 horas y por lo mismo se sienten que merecen mejor paga, o por lo menos más reconocimiento. Son aquellos que por alguna razón u otra creen que están más adelantados que los demás, o aquellos que piensan más en el pago que en el hecho de ser privilegiados al ser siervos de Jesús. Son aquellos que consideran todo lo que han hecho por Dios y que esperan que en algún momento sean reconocidos. Quizás nosotros no, o varios no llevamos una lista de personas que hemos invitado y se han convertido por nuestra influencia. Pero a veces hay gente que dicen, yo llevo 40 y tantas personas, ¿verdad? Y esas son las estrellitas que tengo en mi corona. ¿Así funciona? Me hace recordar el momento en el cual, una vez que estemos todos los redimidos reunidos y Jesús esté delante nuestro, esas coronas que vamos a recibir, que dice el apóstol Pablo que él está seguro de recibirla, y que no solo él, sino todos aquellos que aman su venida, esas coronas van a ser quitadas por nosotros mismos de nuestras cabezas y arrojadas a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque reconocemos
que es por su gracia que recibimos salvación, no por nuestros méritos. Y qué maravilloso que reconozcamos que nuestra propia justicia es una maldición, que no merecemos nada, pero que Dios es tan bondadoso que solo nos invita para aceptar su justicia y ser salvos. Yo quisiera invitarles en esta mañana para que recordemos que ninguno puede reclamar la recompensa como un derecho. Ninguno. Para que recordemos que esta mañana lo que dice Apocalipsis capítulo 7 y versículos 13, 14 y 17. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesús va a regresar muy pronto, y Él quiere darnos la salvación. ¿Estás dispuesto a aceptarla? No por tus méritos, no por lo bueno que eres, no por lo mucho que haces, sino por su amor. Pero cuando Él venga, no quiere llevarte solo. Quiere que tú hayas invitado a otros a aceptar ese amor para que vengan a la viña del Señor y también reciban el don de Dios. Que Dios les bendiga al reflexionar, y que ahora que tenemos oportunidad de compartir con los planes que la iglesia tiene, no nos quedemos fuera, no nos salgamos por el lado. Busquemos compartir a Dios cada día de nuestra vida. Que Dios les bendiga.